Todo comienza en el reino de Yun. Vemos a un joven inmortal, el cual se encontraba mirando al universo con su esposa. Este comentaba a su esposa Luo Shi que al día siguiente se volvería su esposa y pasaría el resto de su vida con ella. Este se llamaba Xiao Shen, a quien su esposa Luo Shi le comentó que le tiene un regalo. Xiao Shen le preguntó a Luo Shi que qué regalo le tenía, cuando de pronto una daga sacó Luo Shi y la clavó en el estómago de Xiao Shen. Este fue traicionado por su prometida, con quien estaba a punto de casarse al siguiente día. Su prometida Luo Shi tenía una cara malévola de pronto. Él, por otra parte, herido, botando sangre por su boca, le preguntó a Luo Shi que por qué razón hacía eso. Luo Shi simplemente le respondió que no debía culparle. Le preguntó a Xiao Shen que quién se lo permitió, y sin pestañear por aquel borde, aquella lo tiró, diciendo que no debe culparle, que si quería culpar a alguien debía culparse a sí mismo. Xiao Shen gritaba que por qué le habían hecho eso. Decía que no estaba dispuesto a morir, cuando de pronto, mientras caía, una luz tocó su pecho, una luz que descendió de los cielos inmortales. De un momento a otro, mientras éste se concentraba en su dolor, vemos que su alma apareció en un cuerpo moribundo. Todo esto en una habitación. Levantándose, Xiao Shen comenzó a respirar agitado. Tras reincorporarse, se preguntó que en dónde estaba, que si acaso no murió. De un momento a otro, la puerta de la habitación en la cual despertó Xiao Shen entró una anciana, una mujer de mediana edad, comentando a Shener que al fin despertó. Esta abrazó a Xiao Shen llamándolo Shener, diciéndole que su madre estaba asustada hasta la muerte, pues si algo le pasaba, ella ya no sería capaz de vivir más. De pronto, Xiao Shen obtuvo los recuerdos de aquel cuerpo, dándose cuenta de que se encontraba en el país de Tianyuan, como hijo de un noble, un inútil bastardo. Se dio cuenta de que en realidad reencarnó 300 años en el futuro. Su madre le comentó a Shener que su cuerpo seguía muy débil, así que ella buscaría algo de medicina para él. Frustrado, este simplemente se sentó en su cama luego de que la madre del cuerpo se marchase. Este pensaba en Luo Shi. Esta le había causado muchísimo dolor. Decía que si aún seguía viva, juraba por su título como emperador marcial de la primera generación que la eliminaría. Cuando de pronto vemos que un rato más tarde entra un chico a las patadas a la habitación de Shener. Aquel tipo preguntaba que si acaso aquel pedazo de basura, nuestro protagonista, aún seguía con vida. Xiao Shen recordó que Xiao Yang, él fue quien le dio una paliza días antes, o al menos al dueño original de aquel cuerpo. El protagonista le preguntó que qué hacía allí. Aquel tipo, Xiao Yang, le comentó que en realidad no murió, diciendo que tiene suerte de seguir con vida. El protagonista le comentó que él también era de un joven maestro dentro de aquella casa. Le preguntó que si realmente se atrevió a tratar de matarlo. Aquel tipo simplemente comenzó a reírse de nuestro protagonista y le comentó que como un pedazo de basura que aún seguía sin despertar sus raíces espirituales a la edad de 15 años cree que puede salirse con la suya, llamándose a sí mismo un joven maestro. Con la mirada baja se quedó nuestro protagonista, mientras aquel tipo simplemente le decía que él no tenía permitido participar en la ceremonia dentro de 3 días. Pues de lo contrario, este lo eliminaría. Pero de pronto vemos que el tipo lanzó un golpe a nuestro protagonista, golpe el cual él mismo pudo detener muy fácilmente, preguntándole que de lo contrario, ¿qué haría? Completamente sorprendido, aquel tipo le preguntó que cómo se atreve a defenderse. El protagonista simplemente lanzó una sonrisa algo pícara y le preguntó que contra él, ¿por qué no debería? Furioso, Xiao Yang preparó y cerró su puño, concentrando su energía espiritual en él mismo, diciendo a nuestro protagonista que estaba buscando la muerte. Este se impulsó incluso, quebrando el piso de la habitación de nuestro protagonista para impactar en él un fuerte golpe, pero el protagonista Xiao Shen pensaba que enfrentarse contra una hormiga como él, pues incluso si perdió su cultivo después de reencarnar 300 años en el futuro, no era nada difícil
para él. El puño de Xiao Yan estaba a punto de aterrizar en su cuerpo, pero con un simple golpe de dedos en los huevos de aquel tipo, lo noqueó, generando que éste sintiese un gran dolor, pues aquellos son los puntos débiles de cualquier hombre. Frustrado, Xiao Yan preguntó a nuestro protagonista Xiao Shen que cómo se atreve a lesionarle. Este incluso se levantó tomando su espada, diciendo a Xiao Shen que nadie podría salvarlo ese día. Cuando de pronto la madre de nuestro protagonista, Xiao Shen, preguntó a Xiao Yan que qué estaba tratando de hacer. Esta había vuelto con la medicina para Xiao Shen y le comentó a Xiao Yan que si este se atreve a hacerle algo, llamaría a los ancianos de aplicación de la ley dentro de la familia. Xiao Yan pensaba: qué bueno, no vale la pena dañar a Xiao Shen solamente para estar confinado luego, por lo que se encargaría de él después de la ceremonia. Tengamos en cuenta que nuestro protagonista 300 años en el pasado también tenía el mismo nombre que el dueño original de este nuevo cuerpo. Mientras se marchaba, Xiao Yan comentó a su tía Shan que recientemente ha habido una agitación interna dentro del gobierno y le aconsejaba que no deje salir a nuestro protagonista, pues si quiere que él se vea involucrado en algún accidente. La madre de nuestro protagonista le preguntó a Xiao Shen que por qué Xiao Yan se fue caminando de manera tan extraña, pero de manera burlona él mismo le contestó a su madre que tal vez aquel tenga una enfermedad rara. Tiempo más tarde, por la noche, el protagonista comenzó a cultivar en su habitación, pensando que reencarnó 300 años después, perdiendo tanto su cuerpo como su cultivo. Sin embargo, dentro de su cabeza no carecía de habilidades o técnicas, era solamente cuestión de tiempo reingresar al reino emperador marcial. Tras seleccionar una de las técnicas, el protagonista le ordenó que fuese directamente hacia él. Aquella era la técnica devoradora del cielo. Mirándola, Xiao Shen comentó que aquella técnica tabú era su última oportunidad, pues generalmente cuando las personas despiertan sus raíces espirituales nunca podrán cambiarse a la misma. Sin embargo, con aquella técnica este sería capaz de devorar las raíces espirituales de las personas para mejorar las suyas, logrando así las raíces espirituales que se oponen al cielo. Tras consumir aquella técnica, el protagonista comenzó a cultivar la misma. De pronto, en el lado de su corazón, un agujero negro apareció. Este sintió un dolor terrible, el cual no se podía comparar con nada en este mundo. Ni siquiera él entendía qué sucedía, preguntaba que qué le pasaba, cuando de pronto se preguntó que por qué aquella cosa seguía allí, pues cuando adquirió la técnica devoradora del cielo 300 años atrás, aquella cosa se adhirió a nuestro prota. Pues el protagonista nunca pensó que aquel agujero negro en el pecho siguiese con él. Al parecer estaba arraigada a su alma. 300 años después incluso. Después de esto, el protagonista intentó asimilarla para no perder su cultivación o lo poco que había progresado. De pronto aquel agujero negro en su corazón desapareció, preguntando que si acaso el que él haya reencarnado fue debido a eso, pues ni éste entendía la razón y pensó que quizás al cultivar la técnica prohibida devoradora del cielo pueda ayudarse a comprender los misterios de aquel agujero negro. Y ya un rato después, en el área de entrenamiento, el protagonista piensa que el aura espiritual allí era el más denso, pues aún quedaban 3 días hasta la ceremonia, tenía que darse prisa y entrenar. Sentándose, el protagonista comenzó a ser juzgado mientras cultivaba. Preguntaban que si acaso no aquella, no era la basura de Xiao Shen, que por qué ha ido al área de entrenamiento. Preguntaban que cómo podría el heroico marqués haber engendrado semejante hijo inútil. De pronto apareció alguien diciendo que era una basura. Preguntaba que si acaso aquel era un lugar al que pueda ir, ordenándose largarse de inmediato. El protagonista se levantó y pensó que Xiao Tian, nieto del segundo anciano, despertó unas raíces espirituales de rango amarillo y ya ha cultivado hasta la etapa inicial del rango amarillo. Este preguntó que como un insignificante cultivador en la etapa inicial del rango amarillo se atreve a provocarle. Claramente molestó al nieto del segundo anciano, quien le preguntó que qué había dicho, y recalcando sus palabras, el protagonista liberó toda su aura diciendo que le ordenó que se largara. Al parecer este no tenía en mente dejarse intimidar, haciendo pensar a Xiao Tian,
bueno, que simplemente era un inútil, preguntándole a nuestro prota que una basura como él, ¿cómo se atreve a hablarle así, diciendo que estaba buscando la muerte? La gente se sorprendió, decían que aquel pedazo de basura incluso se atrevió a provocar a Xiao Tian, que parece que no sería capaz de participar en la ceremonia. Xiao Tian preparó toda su fuerza, diciendo a nuestro prota que debía comerse su puño, pero muy fácilmente el protagonista logró esquivarlo. Xiao Shen, tras esquivarlo, le comentó a Xiao Tian que ahora debía recibir su golpe con el cual impactó de manera efectiva en la cara de Xiao Tian, quien claramente no se lo esperaba y sufrió, bueno, las consecuencias de sus actos, atravesando casi toda el área de entrenamiento y cayendo un poco herido. El protagonista se le acercó y le preguntó que a quién le había dicho que era una basura. Este comenzó a decir que estaba equivocado, le pedía a nuestro protagonista que no se acerque a él, pero Xiao Shen ya no lo dejaría huir, decía que para él ya era demasiado tarde. Pero de pronto, uno de los ancianos apareció. Los demás discípulos decían que no esperaban que el anciano fuese. Comentaban que la vida de nuestro protagonista Xiao Shen sería más miserable, pues el anciano apreciaba mucho a Xiao Tian y ese día Xiao Shen le golpeó. Preguntaban que cómo podría el anciano ignorar eso. Además, escucharon también que el anciano era extremadamente hostil con Xiao Shen, tanto que en repetidas veces le pidió al marqués que lo expulsara. Xiao Tian de inmediato abrazó la pierna del anciano y le comentó que aquella basura de Xiao Shen estaba tan celoso de sus raíces espirituales despertadas que le atacó furtivamente, y que si él no hubiese llegado, el protagonista lo habría eliminado. Tras escuchar esto, el anciano de inmediato gritó a nuestro protagonista que era un ridículo, pues a pesar de ser un pedazo de basura incluso se atrevió a querer eliminar furtivamente a su genio más fuerte. Acercándose y liberando todo su poder, aquel anciano comentó que ese día debía enseñarle una lección en lugar del marqués. Los demás discípulos se sentían demasiado presionados con la fuerza de aquel anciano. Decían que inesperadamente ni siquiera podían levantarse. Sin embargo, el protagonista muy fácilmente se mantenía de pie, pensando que si acaso estaba tratando de asustarle con una presión tan insignificante, y respondió al anciano que no podía distinguir lo bueno y lo malo, y que si iba a enseñarle una lección sería injusto sin duda alguna. El anciano pensó que como aquel niño era capaz de permanecer de pie bajo aquella presión, pero preparando su puño comentó que debían parar de tonterías, preguntando que quién era él para atreverse a cuestionarle, y mostrando su aura a aquel anciano, le comentó al mismo por telepatía a ese viejo perro que si quería morir debía intentarlo. Aquel anciano quedó impresionado, pensando que como lograba escuchar su voz. Pensaba que los rangos marciales en el país de Tianyuan estaban divididos en 6: amarillo, negro, tierra, cielo, innato y por último el reino adquirido. Y solo aquellos en el reino marcial innato son capaces de utilizar la transmisión de sonido. Sin embargo, aquel niño ni siquiera había despertado sus raíces espirituales. Se preguntaba que cómo era posible. Claramente el anciano estaba impresionado. Por otra parte, el protagonista comentó a este que si seguía practicando la técnica de fuego sol abrasador sufriría por 7 días de fuego venenoso que invadiría su corazón y luego tendría una muerte inevitable. El anciano, tras escuchar la voz de nuestro protagonista, se echó para atrás. Aterrado pensó que nunca le había dicho a nadie acerca de eso. Quería saber cómo nuestro protagonista tenía aquella información, incluso se la transmitió por medio de la transmisión de sonido. El protagonista de inmediato le comentó por transmisión de sonido al anciano que si quería seguir con vida entonces le serviría con toda su fuerza. Le daría 3 respiraciones de tiempo para pensarlo. Y cuando otro chico arrogante se acercó diciendo a Xiao Shen que debía arrodillarse e inclinarse ante él, tal vez solamente así él le perdone. Pero al ver que no respondía, le preguntó que si acaso ahora ni siquiera se atrevía a hablar. Al anciano solamente le quedaban 2 respiraciones. El anciano le preguntó que por qué debería creer en un niño como él. Pero el prota, es el único que puede salvarlo, teniendo en cuenta que descubrió su secreto con simplemente mirarlo. El protagonista le respondió por la transmisión de sonido que vivir o morir
sería su propia elección. El anciano respondió, un poco decepcionado y apenado con él, que con el fin de vivir tendría que tomar el riesgo de ser su súbdito. Y defendiendo ahora a nuestro protagonista, el anciano le dio una fuerte cachetada al otro discípulo arrogante, diciendo que él debía arrodillarse. Aquel discípulo se sorprendió y preguntó al gran anciano que qué le había dicho. El anciano le gritó, furioso, que quería que se arrodille y se disculpe con Xiao Shen, nuestro protagonista. Los discípulos de la secta estaban impresionados, pues el gran anciano no ayudó a Xiao Tian, sino que en su lugar lo golpeó para defender a Xiao Shen. Decían que Xiao Shen no era más que una basura. No entendían por qué el gran anciano lo ayudaba. Xiao Tian preguntó al gran anciano que por qué hacía eso, pues nuestro protagonista era solamente una basura. Pero pateándolo en la cara, el gran anciano le ordenó perderse, diciendo que debía colocarse de rodillas y disculparse con nuestro protagonista de inmediato. Xiao Tian, tras escucharlo por tercera vez de inmediato, se inclinó frente a Xiao Shen diciendo que bueno, estaba equivocado y esperaba que pueda ser lo suficientemente generoso como para perdonar su falta. El protagonista simplemente le ordenó marcharse y el gran anciano llamó tercer joven maestro a nuestro prota, preguntándole que si podría él decirle ahora cómo dispersar el fuego venenoso. El prota comentó que había dos requisitos. El primero era no hablar nada de lo que ocurrió ese día y el segundo era obedecer absolutamente todas sus órdenes. El anciano gritó a Xiao Shen que no debía sobrepasarse. El protagonista le recordó que él decidía si quería vivir o no, pues aquello era lo que afirmaría si aceptaba el acuerdo o no. El anciano aceptó diciendo que estaba de acuerdo y le preguntó cuál era el método de desintoxicación. El protagonista, tomando a un bebé, le comentó que cada mañana y cada noche debía beber una taza de la orina de aquel niño y después de 7 días podía ir y encontrarle para ayudarle a deshacerse del envenenamiento, cuya cosa enfureció al anciano, pues el protagonista hizo que un pequeño bebé le orinase en la cara. Lanzándole al bebé, el protagonista le comentó que quería, simplemente que él lo creyera o no. La orina del niño era el atributo Yang, la lucha fuego a fuego para aliviar el fuego venenoso que estaba dentro de su cuerpo. Tomando al bebé, el anciano miraba furioso al protagonista diciendo que debía olvidarlo. En esa oportunidad confiaría en él. Y tiempo más tarde, el protagonista continuaba cultivando en su habitación. Este aún tenía el agujero negro alrededor de su cuerpo, de su corazón, que es lo más importante. Pensaba que al atravesar por completo la primera capa de la técnica devoradora del cielo, el corazón se volvería un color rojo escarlata, el cual concedería el poder de devorar el poder de otras personas y absorberlo con éxito en sí mismo, pues se rumorea que en la 9ª capa el corazón se volvería de color dorado y todos los seres vivos entre el cielo y la tierra podrían ser devorados, transformándose en las raíces espirituales supremas. Este pensaba que era un emperador marcial, un insignificante dolor cardíaco. ¿Cómo podría no aguantarlo? Pues durante la ceremonia él debía tomar el primer lugar sin lugar a dudas. Y pasados 3 días de cultivación, la madre de nuestro protagonista se encontraba en la puerta de su cuarto. La misma pensaba que la ceremonia estaba por comenzar y quería saber cómo estaba su hijo, si éste estaba o no preparado, pues ella no quería que su hijo fuese a regalar su vida. Saliéndole de la habitación, el protagonista demostró gran confianza comentando a su madre que debían ir a la ceremonia, cuya cosa claramente la tomó por sorpresa. Y ya en el altar de sacrificio de la familia del marqués, el protagonista, mirando el mismo, preguntó que si acaso aquel era el altar de sacrificio. Los jóvenes discípulos decían que se miraba magnífico, pero mirándolo el prota pensaba que para lograr su venganza debía despertar sus raíces espirituales. De pronto vemos a su primo Xiao Yang, quien comentaba a Xiao Shen, nuestro protagonista, que tal parece que sus palabras le entraron por un oído y le salieron por el otro. Le preguntó que cómo se atrevió a ir allí. Respondiendo, el protagonista le comentó que aquello se estaba volviendo realmente molesto y le ordenó largarse.
Tras empujarlo y ignorarlo por completo, el protagonista pidió a su madre seguirle. Sin embargo, Xiao Yan se lanzó al ataque gritando que nuestro prota era una basura que estaba buscando la muerte. Pero otro de los discípulos comentó a su segundo joven maestro que estaba prohibido luchar allí, pues este sabía que sería golpeado por los guardias, pero miraba furioso a nuestro protagonista pensando que una vez que acabe la ceremonia se encargaría de él, lisiándolo de por vida o quizás eliminándolo. Los demás comentaban que si acaso nuestro prota no era el pedazo de basura de la familia, él estaba allí de nuevo. Decían que realmente no se había rendido, pues cada año va y fracasa en despertar sus raíces espirituales. Decían que aquel año era su última oportunidad, y si nuevamente no lograba despertarla sería expulsado de la familia. Ya con esto un anciano aparece diciendo que la hora ha llegado. Se daba comienzo oficialmente a la ceremonia sacrificial para despertar las raíces espirituales. Un tipo golpeó un tambor, el cual al parecer despertó el altar. El anciano comentó que ahora rápidamente debían ofrecer algo de su esencia de sangre al memorial. Todos los discípulos, incluyendo nuestro protagonista, hicieron caso. Un poco de la esencia de su sangre fue arrojada al altar. El altar comenzó a reaccionar con aquella sangre. El protagonista se miraba un poco sorprendido preguntando que qué era aquello. De pronto del altar salió una palabra volando impactando en el cuerpo de uno de los chicos, pues este logró despertar sus raíces espirituales. No solamente él, varios de los chicos lo hicieron seguidamente. Decían que no podían despertarlas los años anteriores, pero ahora lo lograron. Era increíble para ellos. Xiao Yan se burlaba de nuestro protagonista diciendo que la basura siempre sería basura. Preguntaba que si todavía estaba tratando de despertar sus raíces espirituales, comentándole que debía dejar de soñar. Los demás también se burlaron de nuestro prota, diciendo que todavía estaba aferrado a la esperanza. Preguntaban que si realmente creían que ese año sería diferente. Insistió en ir allí solamente para ser humillado. Comentaban que la ceremonia estaba llegando a su fin y que nuestro prota no tenía ninguna oportunidad. La única que tenía fe era la madre de nuestro prota. El protagonista simplemente pensaba en que sería la burla del lugar. Claramente él no quería. Sabía que no. Este ha tenido la oportunidad de reencarnar y no llevaría una vida ordinaria, pues su vida estaba en sus propias manos. Y ordenó a sus raíces espirituales despertar por él. De pronto, una energía entró en el agujero negro que tenía en su corazón. Era una energía demasiado fuerte. Sus raíces espirituales estaban a punto de despertar. Y cuando finalmente sucedió, el prota se percató de que aquel agujero negro estaba absorbiendo la luz espiritual que se supone haría que su cuerpo despertase sus raíces espirituales. Pero de pronto, el anciano se percató de lo que pasó. El protagonista finalmente logró despertar sus raíces espirituales. Sin embargo, fue un poco extraño teniendo en cuenta que aquel agujero negro absorbió la luz espiritual del altar. Y de pronto el anciano dio fin a la ceremonia sacrificial, diciendo que esta había terminado. Tras despertar su energía espiritual, de pronto se apagó. Decían que el protagonista falló. Comenzaron a burlarse de él, incluyendo a Xiao Yan, quien decía que pensó que iba a despertar sus raíces espirituales, sin embargo parece haber fallado. Pero el protagonista simplemente se reía dentro de sí preguntando que cómo lo sabrían aquellas personas ignorantes, pues la técnica devoradora del cielo ya había devorado la luz espiritual del monumento y este ya ha despertado sus raíces espirituales, pero actualmente las estaba restringiendo a voluntad, mientras pensaba que ahora el camino hacia su venganza había comenzado oficialmente y que Luo Shi, su prometida, debía esperarlo. Todo esto mientras emanaba una gran sed de sangre. La madre del protagonista se acercó y comentó a Xiao Shen que estaba bien, pues esperarían a que el maestro regrese y luego dejarían el palacio. Sin embargo, los demás discípulos comenzaron a acercarse diciendo a Xiao Yan que no sería tan fácil para él marcharse. Xiao Yan comentaba que anteriormente nuestro protagonista le había lastimado la entrepierna, así que era
era momento de devolverle el favor. La madre de nuestro protagonista intentó defenderle, pero él mismo la tranquilizó, comentándole que ya había despertado sus raíces espirituales, preguntando que por qué debería marcharse. Aquello sorprendió a todos, inclusive a su madre. Xiao Yan decía que era imposible, pues la luz espiritual pasó a través de su cuerpo, pero no dejó poder espiritual en él, que si acaso cree que estaban ciegos. Los chicos comenzaron a decir que seguramente el protagonista estaba fingiendo para salvarse, y Xiao Yan comentó que si realmente había despertado sus raíces espirituales, no debía decir que nunca habían mostrado ninguna consideración hacia él. Le daría todos los recursos de cultivación que ha recibido si de verdad lo logró. El protagonista le comentó que si no las ha logrado despertar, podía hacer lo que desee con él. Xiao Yan pensaba que Xiao Shen le haría experimentar una vida peor que la muerte. Pero frente a él el protagonista pensaba que cultivar la técnica devoradora del cielo se requiere de muchos, recursos por supuesto, y ahora que se ha presentado a alguien para entregárselos, no desaprovecharía aquella oportunidad. De pronto, el anciano apareció comentando que ahora debían comenzar a verificar el rango de sus raíces espirituales, por lo que debían prepararse para los resultados. El monumento se activó nuevamente, mostrando el rango monarca, rango innato, rango naturaleza, rango del cielo, rango negro, rango tierra y rango amarillo. El prota pensó que en aquel orden debían verse los diferentes rangos: amarillo, negro, tierra, cielo, innato, naturaleza y monarca de las raíces espirituales. No sabe en qué rango estaban sus raíces despertadas. Y cuando comenzó, los chicos comenzaron a decir que estaban dentro de un pilar de luz naranja, tenían raíces espirituales de rango negro, rango tierra y rango amarillo. Mirando a nuestro prota decían que aquel pedazo de basura era demasiado desvergonzado y ha tirado su vida lejos, por lo que ahora moriría. Decían que obviamente no había despertado sus raíces espirituales, que si acaso fue allí solamente por diversión. Xiao Yan se acercó a nuestro prota y le comentó que debía ir hacia él y ser su nuevo perro debido a que sabe que no despertó sus raíces. Pero el prota se jactó diciendo que era un estúpido y que debía observar. El anciano encargado del monumento comentó que había dos personas con raíces espirituales de rango tierra, por lo que sin duda la familia del marqués merecía su fama y reputación. El gran anciano, ahora súbdito de nuestro protagonista, comentó que se rumorea que el genio número 1 del país de Tianyuan era Mu Tian de la familia Mu, y que ha despertado las raíces espirituales de rango innato, por lo que la familia Mu ahora sí se encuentra en alza, serían difíciles de tratar en el futuro. El segundo anciano comentó que como que raíces espirituales de rango innato, que si tan solo la familia Xiao tuviese una persona con esas raíces, se irían al alza de inmediato. El anciano encargado del monumento comentó que debían esperar, pues aquel joven al parecer no despertó sus raíces espirituales. Preguntó que por qué aún seguía allí, que si acaso estaría intentando falsificar sus resultados, refiriéndose así a nuestro protagonista. Pero el anciano quedó sorprendido mirando a nuestro prota. El segundo anciano comentó al lord encargado del monumento diciendo que debía perdonarle, pues aquella era la vergüenza de su familia marquesa, por lo que se desharía de nuestro prota. El segundo anciano ordenó llevarse a nuestro protagonista la basura de Xiao Shen en ese instante, órdenes que todos siguieron al pie de la letra. Sin embargo, nuestro protagonista dejó ver que sus raíces espirituales se abrieron, liberando una gran cantidad de energía. Lo sorprendió a absolutamente todos, incluyendo a su madre. Aquella energía expulsó lejos a todos los participantes que querían sacarlo de la arena por orden del segundo anciano. Nadie se lo creía. Xiao Shen despertó sus raíces espirituales. Xiao Yan quedó aterrado, sabía que perdería todos sus recursos de cultivación. No entendía cuándo nuestro protagonista las despertó y decía que era imposible. Xiao Yan decía a su madre que debía tratar de entender, pues después de una década de ser una basura él por fin podía ser normal. Claramente su madre estaba feliz. Su madre comentaba que si acaso no solamente son raíces espirituales de rango amarillo, pues ellos estaban haciendo un escándalo por nada. Aquella señora era la segunda señora de la familia del marqués.
El anciano de la familia Shao comentó que parece que aquel chico ya había despertado sus raíces espirituales. Decían que casi cometen un error. El anciano encargado del monumento al Lord comentó que porque el pilar de luz que lo rodea estaba brillando durante tanto tiempo. El protagonista miraba que sus raíces espirituales eran de rango amarillo. Para él no era suficiente, estaba furioso intentando controlarlas y hacerlas avanzar. Inclusive sobrepasó un nivel de manera muy sencilla, lo cual sorprendió a los ancianos, quienes no sabían lo que estaba sucediendo. El rango de sus raíces espirituales incrementaron, sorprendiendo incluso a Xiao Yan, quien preguntaba que qué clase de broma era esa, que si acaso puede la luz espiritual seguir cambiando. El protagonista pensaba que la técnica devoradora del cielo era de hecho milagrosa. Quería ver hasta qué rango podían llegar sus raíces espirituales, haciéndolas avanzar a la fuerza. Xiao Yan y su madre miraban aterrados, decía que aquello tenía que ser un error, no creía que el nivel de Xiao Shen pueda incrementarse. Su madre decía que tenía razón, aquel chico era una basura y aquello era lo máximo que él podía llegar, pero no. Yendo contrario a sus palabras y sus declaraciones, el protagonista las hizo avanzar una vez más, llegando incluso a las raíces espirituales de rango tierra. Ya no sabían qué decir. La madre de Xiao Yan decía que su hijo Xiao Yan tenía raíces espirituales de rango negro, que si acaso aquella basura era más fuerte que su hijo. Xiao Yan pensaba que él no era tan bueno como aquella basura. No podía creerlo, diciendo que definitivamente debía ser un juego. La madre de nuestro protagonista comentó, riéndose, que no sabe qué hacer. Estaba sorprendida, pues desde ahora el estatus de su hijo dentro de la familia Shao sería más alto que el de Xiao Yan. Xiao Yan comenzó a recordar que él casi elimina a nuestro protagonista antes en muchas oportunidades, y que si él realmente era más fuerte que él, sin duda alguna vez tomaría venganza en su contra. Este estaba claramente aterrado. Se lanzó al ataque de Xiao Shen. Decía que debía lidiar con él antes de que tenga la posibilidad de desarrollarse, y no podía morir. La madre de Xiao Shen pidió a nuestro prota tener cuidado mientras estaba asustada, mientras la madre de Xiao Yan pensaba que su hijo tenía que eliminarlo. Los demás discípulos estaban aterrados mirando cómo Xiao Yan iba a interrumpir la ceremonia de despertar de Xiao Shen. Y cuando Xiao Yan estaba a punto de golpear a nuestro protagonista para aliciarlo, mientras pensaba que si la ceremonia es interrumpida, Xiao Shen recibiría la reacción del poder espiritual y sus raíces serían destruidas. A punto de golpearlo, gritó furioso que debía largarse de su vista, pero volteando a mirarlo, sorpresivamente para él, el protagonista lo llamó idiota, cuya cosa hizo enfurecer aún más a Xiao Yan. Cuando de pronto alguien gritó que Xiao Yan era imprudente, preguntaba que cómo se atreve a tratar de interrumpir la ceremonia del despertar de raíces espirituales. Se trataba del Lord encargado del monumento, quien con simplemente mover su palma golpeó a Xiao Yan. Este quedó completamente devastado, pues el sacerdote tomó la iniciativa de proteger al protagonista. La madre de Xiao Yan estaba preocupada por su hijo. Esta lo tomó de brazos y le comentó que al parecer estaba gravemente herido. Sin embargo, Xiao Yan pensaba que estuvo muy cerca de lograrlo. La madre de Xiao Yan señaló al anciano, al sacerdote encargado del monumento, preguntándole que cómo se atreve a golpear a su hijo. Pero este gritó que si no fuese por la reputación del marqués, él ya sería un cadáver, comentándole que más bien tuvo piedad. Claramente el sacerdote estaba furioso. La madre de Xiao Yan pensaba que aquello no era bueno. En su ataque de ira olvidó a quien no debería ofender, pero el protagonista continuaba haciendo avanzar a sus raíces espirituales, algo que claramente lo sorprendió a todos, pues logró hacerlas avanzar hasta el rango cielo. Decían que su talento estaba considerado en el top 20 del país de Tianyuan. Ahora el estatus de nuestro prota se elevaría y la situación dentro de su familia cambiaría. Aquello sorprendió por completo al sacerdote, quien preguntaba que si realmente ha cambiado a unas raíces espirituales de rango cielo, siendo este inicialmente de rango amarillo. La madre de nuestro prota lloraba de felicidad, sintiendo muchísima alegría. Sabía que su hijo había crecido demasiado, pero aquello parecía imposible. Un chico
volvió a levantarse. Xiaoyan decía que cómo podía tener raíces espirituales de rango cielo, decía que aquel altar debía estar destruido, cuya cosa enfureció al sacerdote, preguntando que si acaso estaba buscando la muerte, preguntándole que cómo se atreve a juzgar al altar espiritual en público. Xiaoyan decía a su madre que se rehúsa a creer eso. Su madre le comentó que debía calmarse, no tenía necesidad de preocuparse, pues todo volvería a la normalidad cuando la gran señora volviese. Xiaoyan comentó que era cierto, pues si el talento de Xiaoyan seguía en aumento sería una amenaza para la posición del hermano mayor y la gran señora ciertamente no lo perdonaría. Todo continúa con nuestro protagonista, el cual pensaba que raíces espirituales de rango cielo no estaban mal, pues con eso era suficiente. Este liberó un gran poder a su alrededor, el aura que emanaba sorprendió a todos. El público pensó que este cambió la luz espiritual que rodeaba otra vez, que si volvía a pasar, preguntaban que si terminaría con raíces espirituales de rango innato. Decían que solamente hay una persona con raíces espirituales de rango innato en todo el país de Tianyong. El sacerdote comentó que si ese chico lograba tener raíces espirituales de rango innato, entonces la familia del marqués realmente resurgiría. El súbdito de nuestro protagonista comenzó a reírse agradeciendo al sacerdote por sus palabras. Por otra parte, el otro elder comentó que si eso en verdad pasaba, entonces la gran señora estaría en peligro, o al menos su hijo perdería el puesto como número 1 en la familia. Los demás discípulos comentaban que el color de la luz espiritual estaba comenzando a cambiar nuevamente. Decían que algo andaba mal. Preguntaban que por qué su rango comenzó a decrecer. De pronto, este rango de nuestro protagonista comenzó a decrecer de raíces espirituales de rango cielo a rango tierra. Y de rango tierra a rango negro. Y de rango negro a rango amarillo. El nivel más bajo. Preguntaban que por qué regresó al rango amarillo. Preguntaban que si acaso el altar espiritual reconoció que Xiaoyan de hecho no tiene raíces espirituales de rango cielo. Tomó mucho tiempo solamente para que sean del rango más bajo. Dijeron que aquello fue una completa pérdida de tiempo. Decían que la basura siempre sería basura. De pronto apareció Xiaoyan gritando a nuestro prota que sus raíces son solamente de rango amarillo. Gritaba a Xiaoyan que él siempre sería una basura ante sus ojos. El sacerdote por otra parte pensó que tendría la esperanza de ver el nacimiento de un genio. Sin embargo, aquello fue una lástima. Xiaoyan comenzó a acercarse al altar diciendo que ahora nadie podía detenerlo. Él se aseguraría de lisiar a nuestro protagonista ese día. Tras percatarse de esto, la madre de nuestro protagonista comentó a Xiaoyan que huyera rápido. Sin embargo, la madre de Xiaoyan la detuvo diciendo que ellas, las mujeres, no deben interferir en los asuntos relacionados con el altar espiritual. El súbdito de nuestro protagonista, el anciano, pensó que si Xiaoyan pierde la vida allí, ¿qué pasaría con su lesión? Pues jamás podría recuperarse. Este saltó a defender a Xiaoyan diciendo a Xiaoyan que debía detenerse, pues nadie estaba autorizado para pelear durante la ceremonia del despertar de raíces espirituales. Sin embargo, el otro anciano, que defendía al primer hijo, detuvo al gran anciano comentando que él era muy precipitado. Decía que solamente era una competencia amistosa entre los dos jóvenes de aquella generación y no había necesidad de que el gran anciano se involucre. El gran anciano, furioso, le ordenó al otro que salga de su camino. Sin embargo, este otro, defendiendo a Xiaoyan e intentando que la pelea dé lugar, gritó que eso dependería de su habilidad. De esta manera fue como los grandes ancianos de la familia de nuestro prota comenzaron a luchar. Los discípulos de la familia preguntaban que por qué el gran anciano estaba ayudando a la basura de Xiaoyan. Decían que su ayuda sería inútil, pues el otro anciano ha sido bloqueado y Xiaoyan sería golpeado hasta morir. De inmediato, el anciano que bloqueaba al súbdito de nuestro protagonista gritó al segundo joven maestro Xiaoyan que se apresure, pues no podría detenerlo mucho tiempo. Y cuando Xiaoyan se lanzó al ataque de nuestro protagonista con el puño de Tianyuan, absolutamente todos se preocuparon, o al menos la madre de Xiaoyan y el gran anciano que dependía de nuestro prota para salvarse. Xiaoyan gritó a Xiaoyan que estaba acabado. La madre de Xiaoyan apoyaba su trabajo eliminando y lisiando a nuestro prota, pero nuestro prota por otra parte pensó que resulta que todo lo que estaba haciendo era reunir energía.
y cuando Xiao Yan estaba a punto de golpearlo, el protagonista le preguntó que si acaso él quería lisiarle, preguntando que si acaso era capaz. Y liberando nuevamente sus raíces espirituales de rango innato, este mandó a volar a Xiao Yan e impresionó a todos quienes preguntaban que si acaso estaban viendo realmente raíces espirituales de rango innato. Decían que Xiao Shen realmente estaba por encima de todos ellos y nadie podría detenerlo ahora. El sacerdote comentó que son raíces espirituales de rango innato y que aquello era realmente genial. Decía que el cielo ha bendecido al país de Tianyuan nuevamente con el segundo genio de raíces espirituales de rango innato. Los ancianos quedaron impresionados tras percatarse de la liberación de tales raíces espirituales de rango innato. El anciano que iba en contra de nuestro prota pensó que todo se acabó. Preguntó que cómo es que pudo despertar raíces espirituales de rango innato. Por otra parte, el súbdito anciano de nuestro prota comentó que si se le daba tiempo de desarrollarse no estaría mal que se convierta en un gran partidario para él. Xiao Yan quedó impresionado, decía que aquello era imposible, preguntaba que cómo aquel pedazo de basura podía tener raíces espirituales de rango innato. Decía que Xiao Shen no debería ser capaz de sobrepasarlo. Y lanzándose al ataque nuevamente, decía a Xiao Shen que debía irse al infierno. Sin embargo, Xiao Shen muy fácilmente lo golpeó. Un golpe el cual atravesó incluso su alma, enviando de una manera muy sencilla lejos a Xiao Yan. Los discípulos, aún impresionados, preguntaban que si acaso Xiao Shen, con un solo golpe, logró derrotar a Xiao Yan. Decían que Xiao Yan estaba en la etapa última del reino amarillo y Xiao Shen apenas empezaba a cultivarse. Preguntaban que cómo era aquello posible. Decían que Xiao Shen estaba tomando prestado el poder del cielo y la tierra, y las raíces espirituales de rango innato eran increíblemente poderosas. El sacerdote se acercó a Xiao Yan, quien se encontraba tirado en el piso, diciendo que este trató de paralizar a tal genio. Tal crimen se castigaba con la muerte, mientras pensó que después de todo ese tiempo apareció alguien con raíces espirituales de rango innato y que si algo le sucediera sería una pérdida devastadora para el país. La madre de Xiao Yan ordenó al sacerdote detenerse. Comentó al sacerdote que con ella allí, que si acaso ahora se atrevería a tratar de hacerle una mueca a su hijo. Pero el sacerdote simplemente le dio una muestra de igualdad. Y tras enviar lejos a la madre de Xiao Yan y sacando su espada gritó a Xiao Yan que nadie podría salvarlo ese día. Cuando Xiao Yan finalmente estaba a punto de morir, el protagonista lo detuvo, diciéndole al sacerdote que tenga piedad de la vida de aquel perro. Nadie entendía por qué Xiao Shen estaba salvando la vida de Xiao Yan. Incluso Xiao Yan pensaba que aquel tipo pidió perdonarle. Preguntaba que si acaso se había golpeado la cabeza o algo así. Pero el protagonista recalcó que sería él mismo quien le quite la vida a Xiao Yan. La gente quedó impactada. Decían no pensar que Xiao Shen tendría tal idea. Preguntaban que si seguía siendo el mismo débil y cobarde Xiao Shen. Era extremadamente dominante ahora. El anciano aceptó la propuesta de Xiao Shen comentando que por el respeto que le tiene le perdonaría la vida de perro. Xiao Yan por otra parte comentó a nuestro prota que no debía adelantarse solamente porque ha despertado con raíces espirituales de rango innato. Pues este se ha perdido la edad de oro para que comience a cultivarse y no le tenía miedo. Pero el protagonista le comentó que le daría 5 días para que descanse y se recupere, luego iría y tomaría su vida de perro. Los discípulos estaban impresionados, pues Xiao Shen era demasiado ingreído, acaba de despertar sus raíces espirituales y ya estaba actuando de manera tan arrogante, pues incluso con sus raíces espirituales de rango innato, todavía era imposible derrotar él a Xiao Yan. Xiao Yan, por otra parte, comentó que después de pasados los 5 días, iría a lisiarlo. De esa manera comentó a su madre que debían marcharse, pero el protagonista le preguntó que si acaso le dio permiso para irse. El protagonista le comentó que ahorraría su vida, pues ha permitido que éste viva los próximos 5 días y le ordenó darle todas las piedras espirituales que tenía como pago.
Xiao Yan gritó a nuestro protagonista que no debía ir tan lejos. Pero Xiao Shen le comentó que si acaso es así como pagaba la amabilidad de su benefactor quien salvó su vida de manos del sacerdote. Todos los discípulos estaban de acuerdo, comentaban que sin importar su actitud, Xiao Shen salvó la vida de Xiao Yan. Como el segundo joven del maestro de la familia, Xiao Yan recibe un total de 20 piedras espirituales cada mes y si no las entregaba, Xiao Yan perdería toda la cara y sería visto como un perro. Aquello era razonable porque Xiao Shen salvó su vida. Xiao Yan no tuvo otra opción y lanzó sus piedras espirituales a nuestro protagonista, diciendo que se niega a estar endeudado con él. Tras tomar aquellas piedras espirituales, Xiao Shen comentó que se las agradecía y simplemente se marchó. Xiao Yan comentaba que después de 5 días le haría pagar por el resto de su vida a Xiao Shen. La madre de Xiao Shen le comentó a nuestro prota que si estaba seguro de que podría derrotarlo después de 5 días, pues aquel chico estaba en la etapa tardía del reino Huang. Cuando de pronto el anciano se acercó a Xiao Shen comentando que aunque este haya despertado las raíces espirituales de rango innato, no debía volverse complaciente. Todavía necesitaba esfuerzos en sus cultivos. El protagonista le agradeció por su advertencia. El sacerdote se marchó comentando que 3 meses después le esperaba en la competencia de Fengyun del país de Tianyuan. La madre Xiao Shen comentó que la competencia de Fengyun era un gran evento alojado por el país de Tianyuan donde pueden participar los menores de 20 años, los que pueden alcanzar los 50 mejores reciben grandes recompensas. Y el protagonista le comentó a su madre que ciertamente iría. De inmediato vemos al súbdito, el anciano de nuestro prota, quien comentaba que él, le dio la cara defendiéndolo, pero el prota le respondió rápidamente que este hizo un buen trabajo en ese momento y que después de 4 días debía ir a encontrarle y resolvería el veneno del fuego por él. El anciano agradeció a nuestro prota, comentando que si necesitaba la asistencia de aquel viejo perro, trabajaría como un caballo para cumplir cualquier tarea que pueda tener. El viejo perro pensaba que Xiao Shen había despertado las raíces espirituales de rango innato. En el futuro sus logros serían extraordinarios. Sabía que sería digno de seguir. Xiao Shen le comentó al anciano que hablarían de tales cosas después de ver cómo éste realiza aquellas tareas. El anciano pensaba que tenía una alta posición dentro de la familia, pero todavía le rechaza casualmente. Preguntaba que qué secretos ocultaba Xiao Shen. Tras llegar a casa, Xiao Shen comentó a su madre que estaba hambriento y quería comer sus tallarines caseros. Cuando de pronto vemos que mucha gente se acercó a la casa de nuestro prota. El prota preguntaba que si todavía había gente que iba a buscar problemas. Se trataba de gente con un montón de regalos. El protagonista se impresionó y pensó que si acaso todos estaban allí por su favor. Comenzaron a asediarlo a él y a su madre con regalos. Incluso se peleaban por ver quién le daba el regalo primero. Pero calmándolos, el protagonista comentó que todos, debían detenerse, no debían pelear allí. Él aceptaría sus regalos, pensando que resultó que todos fueron allí para ganarse su favor. La madre Xiao Shen comentó que durante mucho tiempo aquellas personas les miraban y les despreciaban. Que de todos modos ahora todos fueron a ellos a presentarles regalos después de enterarse de las raíces espirituales de Xiao Shen. El prota comentó que con todos esos regalos no tenía que preocuparse por obtener recursos de cultivos durante algún tiempo. La madre del prota comentó que ese día era el más feliz de su madre y que si su padre sabe que ha despertado raíces espirituales de rango innato sería realmente feliz. Pero tras escuchar sobre su padre, el prota preguntó que dónde estaba él mismo cuando fueron acosados por otros durante todo ese tiempo. Él comentaba que él no tenía padre, que solamente tenía una madre. Tras escucharlo, su madre le comentó que no quería escuchar esas horribles palabras de su boca nunca más. Sin importar lo que hiciera, seguía siendo su padre. Aquella madre pensaba que nuestro protagonista algún día lo entendería. El protagonista, por otra parte, en su habitación cultivando, pensaba que la raíz espiritual innata que despertó no era estable, pensando que debería cultivar utilizando aquella piedra para estabilizarla. Dicha piedra fue comenzando, a ser absorbida por el agujero negro en el corazón de Xiao Shen,
quien pensaba que era genial, pues la técnica devoradora del cielo aumentó muchísimo su velocidad de cultivo. Y ya con todos aquellos tesoros y la técnica devoradora del cielo, Xiao Shen comenzó a cultivar con todo lo que tenía. Una gran explosión dio lugar en su casa, una explosión de energía la cual sacudió a todas las almas circundantes. Pues él finalmente ya estaba en la primera etapa del reino Huang. Pensando el prota que Xiao Yan tardó 3 meses en alcanzar el reino de Huang y que si se entera de que él lo logró en 3 horas, aquel tipo no podría respirar correctamente. De pronto el agujero negro en su corazón comenzó a resonar. Preguntaba que qué sucedía, que si acaso podría ser que las técnicas de devoración del cielo, del hueco negro, fue con la raíz espiritual. Pensaba que era extraño, no había mención de una función como esa en el manual de la técnica de devoración del cielo y no sabe si aquello era una bendición o una maldición. Pero ya, pasados 4 días, vemos cómo llaman a la tercera dama, la madre de nuestro prota, y le gritaban que fueron allí para ver al tercer joven maestro, necesitaban su ayuda. Al parecer se trataba del viejo perro súbdito de nuestro protagonista. Tras escuchar aquella voz, el prota sabía que se trataba del gran anciano. Y aunque su madre intentó detenerlo, el gran anciano entró diciendo que se estaba quemando hasta la muerte. Decía que a aquel ritmo iba a morir. Simplemente pedía la salvación por parte de nuestro prota. Aquel anciano se revolcaba en el piso. La madre preguntaba que qué le estaba sucediendo. Esta pedía que se levantase. Pero cuando tocó al gran anciano, la madre de nuestro protagonista se quemó, preguntando que cómo la piel del gran anciano podría estar tan caliente. El protagonista comentó a su madre que el fuego estalló de su corazón y ha engullido su cuerpo entero. Sin embargo, el resto estaba asegurado mientras él esté allí. Y utilizando su energía, la madre del protagonista se asustó, pues pensó que Xiao Shen iba a atacar al gran anciano. Incluso el gran anciano se asustó. Y tras golpear al gran anciano con su energía, fue enviado lejos, fuera de su habitación, generando así que el gran anciano botase sangre por su boca. El gran anciano preguntó a Xiao Shen que si acaso se atreve a levantar su mano contra él. La madre del prota preguntó al mismo que por qué le atacó. El protagonista le preguntó que de qué hablaban. Le comentó al gran anciano que debía echar un vistazo a su energía interna, pues él comenta que estaba expulsando el veneno de fuego en su corazón para salvarle la vida. El gran anciano se sorprendió preguntando que cómo era posible, pues el dolor ardiente de su cuerpo se marchó. La madre de nuestro protagonista comentó que la temperatura corporal del mismo, de hecho, ha caído, ya no se estaba quemando. El gran anciano mostró sus respetos a Xiao Shen, comentando que le agradecía por salvar su vida. Decía que mientras esté allí, nunca lo olvidaría. El anciano pensaba que ese golpe de ahora tenía el poder del reino Huang de la primera etapa, pensando que alcanzó aquel nivel en tan solo unos días y que sus frutos, los futuros logros de nuestro prota claramente serían inimaginables. El protagonista de inmediato dio al gran anciano una lista de ingredientes diciendo que debía conseguirlos. El gran anciano comentó que si acaso Xiao Shen también conocía de alquimia. Leyó hierba luminosa, rocío de agua fría y hierba de hielo extremo. Tenía una manera de obtenerlos, pero nunca escuchados de Césped Qingyang y ni siquiera de la flor Xiangming. El prota le comentó que nadie podía salvarlo sin aquellas hierbas y que si no le cree podía marcharse, pues al parecer aquellos ingredientes eran para salvar al gran anciano. El gran anciano se arrodilló y comentó que lo que dice el tercer joven maestro era correcto. Simplemente le pidió a su ayuda, pues prometía que haría todo lo que pida. La madre de nuestro protagonista se preguntó que si acaso aquel es el mismo gran anciano que ya conocía, pues antes era muy despiadado con nuestro prota. Pero su actitud cambió por completo. El protagonista convenció al gran anciano que ya que le ayudó durante la ceremonia de despertar a aquel joven maestro le salvaría. Sin embargo, él mismo debía ir al pabellón de Luo primero. El gran anciano preguntó el por qué, pero después de un rato vemos que el gran anciano y nuestro prota asistieron al pabellón de Luo.
El gran anciano comenzó a explicar que el pabellón de Luo estaba dividido en 3 pisos, cualquiera podía entrar al primer piso. Pero primero tenías que ser un noble o tener un cultivo del reino Xuan o superarlo para entrar al segundo. En cuanto al tercer piso, solamente podían subir los alquimistas. Xiao Shen comentó que era interesante, quería entrar y mirar. También podían encontrar las hierbas medicinales necesarias para tratar su envenenamiento por fuego. Vemos que muchísima gente asistía al pabellón de Luo con la intención de obtener medicina, conocimiento o quizás un maestro. El protagonista, mirando los objetos allí, comentó que los productos eran demasiado ordinarios, algo que molestó a uno de los alquimistas que se encontraba cerca. Este quería ascender al segundo piso. Sin embargo, un chico le ordenó detenerse. El prota comentó que quería ir al segundo piso y que por qué le detenía. Aquel tipo le comentó que si acaso no sabía las reglas del pabellón de Luo. Su cultivo estaba en las primeras etapas del reino Xuan y quería ir al segundo piso con eso. Decía que jamás lo dejaría pasar. El protagonista, atrevido, le preguntó que qué pasa si insiste en subir. El gran anciano intentó detenerlo, comentando que no debía enojarse, debía dejar que aquel viejo trate con eso. Pero el protagonista le ordenó apartarse y simplemente mirar. Cuando aquel tipo tenía en mente golpear a nuestro protagonista, diciendo que si acaso se atreve a ignorar las reglas del pabellón Luo, que parece que estaba cansado de vivir. La gente mirando aquella escena decía que debían mirar a ese mocoso, solamente estaba en la etapa inicial del reino Xuan. Preguntaban que quién le dio el coraje para causar problemas en el pabellón de Luo. Y cuando el tipo se aproximaba a golpear al protagonista diciendo que ese hermano mayor le enseñaría una lección que nunca olvidaría, el protagonista, con una técnica de pasos, le comentó que aquel tipo solamente era una rana en la parte inferior de un pozo. Muy fácilmente el protagonista esquivó su ataque, generando así que el tipo atrevido le preguntase que como un cultivador del reino Xuan en la primera etapa esquivó su golpe. Pero no solamente eso. El protagonista le dio una fuerte abofetada, diciéndole que haría bien en recordar la lección que acaba de enseñarle. Aquella fue una bofetada tan fuerte que envió a volar al tipo. La gente quedó impresionada, pues comentaban que hace algún tiempo hubo un cultivador del reino Tian que causó problemas en el pabellón Luo y fue decapitado. Decían que aquel mocoso era audaz, pues se atrevió a decir lo que piensa y a comenzar una pelea en el templo de Luo. Aquel tipo preguntó a Xiao Shen que si él se atreve a levantar su mano en su contra. El gran anciano preguntó a Xiao Shen que cómo él puede usar la fuerza en el pabellón Luo. El protagonista le preguntó que si acaso se le permite golpearle y él no podía responder. Preguntaba que si el pabellón Luo era realmente temible. El gran anciano comentó a nuestro prota que este no entiende, pues cómo sobrellevar el pabellón Luo. Aquello era algo un poco difícil. Le ordenó, o bueno, le aconsejó salir rápidamente. Cuando de pronto apareció una chica comentando que quién se atreve a forzar su camino en su pabellón Luo. Esta era una chica muy hermosa. La gente quedó impresionado. Decían que aquella era Yan Ruji, también conocida como el demonio femenino brutal e irrazonable. Yan Ruji era el discípulo del maestro del pabellón y también un maestro de alquimia de segundo orden en tal edad. Ella tenía una gran autoridad en el pabellón Luo siendo tan joven. Comentaban que muy probablemente aquel niño ya estaba muerto. El tipo que el protagonista bofeteó comentó a la joven señorita Tan que aquel mocoso allí se atrevió a forzar su camino arriba y que si ella hubiese llegado un poco tarde él habría muerto. Sin embargo, la chica Tan le golpeó a su propio súbdito comentando que era un desperdicio y que ni siquiera podía derrotar una basura en la etapa temprana del reino Xuan. Así que para ella habría sido mejor si él hubiese perdido la vida. Pobre tipo, simplemente intentaba hacer su trabajo. La chica Tan comentó a nuestro protagonista Xiao Shen que desde que se atrevió a usar la fuerza en el pabellón Luo no importaba su identidad. La identidad es que no escaparía de allí sin castigo. El gran anciano llamó a la joven señorita Tan diciendo que aquel era el tercer joven maestro de la familia Xiao y era su primera vez en el pabellón Luo, pidiendo
que bueno, simplemente le perdonen, pues no era familiar con las reglas de allí. La señorita Tan preguntó que si entonces nuestro prota era el tercer joven de la familia Shao, llamado Shao Shen, el cual despertó una raíz espiritual de rango innato. El protagonista lo afirmó comentando que al parecer se volvió un poco famoso. La gente decía que sin importar su raíz espiritual, él no podía violar las reglas de ese lugar, pues incluso el primer genio del país de Tian, Yuan Mu Tian, no se atrevería a tener una lucha en ese pabellón. La señorita Tan comenzó a pensar que su cultivo estaba en la fase tardía del reino Tian, mientras que el prota solamente estaba en las etapas tempranas del reino Huang y podía soportar casualmente para contestar su presión. Ella se impresionó por esto y comentó a nuestro prota, el tercer joven maestro de la familia Shao, que si sabe cuáles son las reglas del pabellón Luo. El protagonista, de una manera osada, preguntó que qué reglas, pues incluso si su maestro estuviese allí no podría hacer nada contra él. La gente pensó que nuestro prota estaba completamente loco, pues ni siquiera le dio cara al maestro del pabellón Luo. La señorita Tan gritó que este era un arrogante y que tenía alguna alegría, pues este se animó a insultar a su maestro y ella tomaría su vida. Liberando un gran poder, la señorita Tan miraba con odio a nuestro protagonista, quien a sus ojos no era más que un joven arrogante. El gran anciano pidió reconsiderarlo. Comentó a la señorita Tan que no les beneficiaría a ninguno de ellos si elimina al tercer joven maestro. Pero el prota calmó al gran anciano comentándole que no tenía que ser protegido. Y comentó a la joven señorita Tan que ella no podría hacerle nada. La señorita Tan le preguntó que de dónde obtenía aquella confianza, que si acaso cree en realidad que no podía eliminarlo. El protagonista se sorprendió mirando el pecho de la señorita Tan, pues aquella tenía una energía extraña. Este comentó a la misma que tenía la flor de la felicidad o dicha, el césped de Qingguo, diciendo que parece que estaba tratando de refinar la píldora Qingyan recientemente. Todos quedaron impresionados, pues al parecer el protagonista hablaba de alquimia. La señorita Tan preguntó que cómo es que él supo que estaba refinando una píldora Qingyuan. El prota le comentó que no solamente sabe que estaba intentando refinar la píldora de Qingyan, también conocía la razón por la que ésta no podía refinar cada vez aquella píldora. Aquella chica quedó impresionada, pues ni ella podría deducir qué píldora estaba refinando una persona, y mucho menos se pudo lograrlo o no. El protagonista le comentó que cada vez ella agregó una flor de la dicha extrema antes de intentar refinar la píldora, cuya cosa sorprendió aún más a la señorita Tan. El protagonista de inmediato le comentó que a ella le faltaba un ingrediente clave y que por eso estuvo fallando. La señorita Tan, dispersando su poder, decía que eran disparates, preguntaba que cómo podría aún carecer de un material. El protagonista simplemente la dejó con la duda, comentando que por extraño que parezca, que él no era su problema. La señorita Tan le preguntó que si él también era un alquimista. El protagonista comentó que por supuesto, mientras pensaba que antes si solamente decía algunas palabras al azar la gente se volvería extasiada, pero ahora simplemente podían juzgarlo. La señorita Tan comentó a Shao Shen que si realmente era un maestro de la alquimia debía mostrarle su placa de estrella. El protagonista no tenía una placa de estrella y ni siquiera sabía qué era. La gente comenzó a burlarse del mismo diciendo que ni siquiera sabe lo que era una placa de estrella y se atrevió a fingir ser un alquimista. El gran anciano se acercó y le explicó que la placa de estrella es un certificado emitido por la Asociación de Alquimia que generalmente usa el alquimista, y el número de estrellas en la placa significa el nivel de ese alquimista. El prota se sorprendió, se dio cuenta de que así es como aquella gente distingue a un alquimista, y al mismo tiempo su rango. El gran anciano comentó que la joven señorita Tan tenía una placa de estrella. Su placa tenía 2 estrellas, por lo que es un alquimista de 2 estrellas. La señorita Tan comentó a nuestro prota que no sabe que era una placa de estrella y se atreve a fingir que era un alquimista. Lanzando un ataque espiritual al protagonista, esta comentó que era un joven audaz. Le ordenó arrodillarse y admitir su error.
El prota preguntó que por desgracia, bueno, la gente siempre piensa que sabe todo lo que estaba bajo el cielo, y con su poder espiritual muy fácilmente bloqueó el ataque de la señorita Tang, la cual se sorprendió pensando que aquella era una presión espiritual muy fuerte, similar a alguien en el reino de Tian. Ella comenzó a temblar y el público quedó impresionado. Decían que aquella era una fuerte sensación de opresión y se sentía como si no pudiesen respirar más. Se percataron de lo fuerte que era el espíritu de Xiao Shen. El protagonista comentó a la señorita Tang que si acaso no cree que sus acciones son demasiado irrazonables. Esto lo decía mientras expulsó con su energía espiritual lejos a la señorita Tang, quien tirada en el piso pensaba que el poder espiritual de nuestro prota era más fuerte que el suyo, y que por el contrario era aún más fuerte de lo que ya pensaba. Se percató de la realidad. El protagonista era una persona aterradora. El gran anciano pensó que Xiao Shen era increíble y le comentó al mismo que también era un alquimista, diciendo que parece que tomó la decisión correcta al seguirlo y que debía tener cuidado de no ofenderlo en el futuro. Pero caminando hacia el tercer piso, el protagonista le comentó a la señorita Tang que ahora iría al tercer piso y que no debía intentar detenerle. Pero tomando el brazo del protagonista, la señorita Tang le comentó que tenía una pregunta y que debía esperar contestarla. Ella le comentó al protagonista que él dijo que hay algo mal con la forma en la que estaba tratando de refinar la píldora Qin Yang, así que quería saber qué estaba haciendo ella mal. Volteando, Xiao Shen le comentó que viendo que era una joven hermosa, el joven maestro Xiao Shen le daría la respuesta que ella buscaba.